Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a orar. Padre bueno, damos gracias por el día que nos regala, por todas las bendiciones recibidas. Agradecemos el privilegio de ser su pueblo, de sabernos amados, de sabernos, Señor, amparados bajo su diestra poderosa. Con esa confianza iniciamos esta semana de nuestras actividades y rogamos también su Espíritu sea con cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, en sus trabajos, allí donde quiera que se mueva su pueblo, también por nuestros hermanos que todos los días laboran en los hospitales. Su gracia sobreabunde, Señor. Allí donde está nuestra debilidad, se perfeccione su poder. Auxilia a su iglesia, conforme usted ha prometido, Señor, acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, de su misericordia, su poder y su amor, y pedimos su Espíritu Divino sea con nosotros, nos guíe, nos ayude, Señor, frenando nuestros corazones para no pecar contra usted. Y por otro lado, rogamos nos recuerde, nos instruya y nos capacite con el poder de su Espíritu para amarle, Señor, para hacer su voluntad, tanto de manera personal como de manera comunitaria, como pueblo suyo. Denos un corazón dispuesto para estar siempre atentos a su voz, escucharla y ser instruidos en su palabra. Suplicamos esta gracia, Señor, confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 2 voy a leer los versículos 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hemos estado reflexionando sobre la difícil tarea que tiene la Iglesia de discernir dónde están los falsos maestros y los apóstatas. Y decimos difícil porque en estos tiempos donde la seducción se vuelve algo sutil, muchas veces la Iglesia no logra discernir dónde están las falsas enseñanzas. Y las consecuencias de la actividad de los apóstatas se vuelve un lastre, dijimos, o perjudica en gran manera a la Iglesia, mucho más que lo hacen los paganos, porque aquí es algo desde adentro, no desde afuera. Ya veíamos en la primera carta la advertencia de Pedro que la Iglesia iba a sufrir ataques desde afuera, pero aquí en su segunda carta habla ahora de aquellos falsos maestros, de aquellos apóstatas que desde dentro destruyen a la Iglesia. Para ello, el apóstol San Pedro les llama a los creyentes en esta carta a observar la fe, porque la fe señala el camino de la justicia, la doctrina que el hombre debe seguir si quiere aparecer sin mancha ante Dios, debe entonces aprender a caminar en la fe. El mensaje cristiano no enseña solo verdades de la fe, enseña también el camino práctico para obrar de modo agradable a Dios. No son
solo teorías lo que nos enseñan las Escrituras, sino hay una práctica para la vida cotidiana. Por eso nosotros hablamos de la Biblia como la regla y práctica de fe. Contiene doctrina de fe y doctrina de vida. Ambas están íntimamente unidas. La vida recta no es más que consecuencias y aplicación de la fe en el Señor Jesucristo. La fe, recordemos que hemos explicado también en otros estudios, que la fe no solo es un asunto que algunos ligan a la liturgia de una iglesia, de un culto, no. La fe implica sobre todas las cosas el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Aquel que dice que tiene fe en Dios pero no le conoce como tal, entonces tiene una fe equivocada. La fe entonces es el conocimiento de Dios, esa instrucción en el corazón, esa búsqueda de aprender cada día más del Señor, porque conociéndole el hombre entonces puede modificar sus pensamientos, sus conceptos y ajustar su vida a la voluntad de Dios. Hemos dado estudios, muchos, y estamos concluyendo prácticamente mi experiencia con Dios, y todos los que han tomado este estudio debemos, y lo hemos repetido muchas veces, que estamos llamados a ser transformados, a cambiar nuestros conceptos, y si el Señor nos permite volver a reunirnos más adelante de nueva cuenta como pueblo de Dios en el templo o en el auditorio, eso implicará que llegaremos con actitudes nuevas, con formas nuevas de encontrarnos, relacionarnos y de vivir la vida cristiana. El camino de la justicia se conoce mediante el santo precepto entregado a los cristianos. El Señor ha dado este santo precepto y ha sido transmitido por los apóstoles. Siendo precepto santo, el cristiano se inclina con respeto ante él y no se atreve a cambiarlo ni a poner sus manos en él, sino que lo recibe por fe, con fe, y lo practica. Sabe que si quiere subsistir ante su Señor, debe vivir conforme a ese precepto. Ajustarlo, cambiarlo, modificarlo es apartarnos de una relación real con Cristo, ya que el Señor nos ha dado sus preceptos y nos ha indicado cuál es el camino a seguir si queremos estar en sus pisadas. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué otro precepto puede ser este que el del amor? Que del que el mismo Jesús dijo: este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. San Juan 15, 12. Así que cuando hablamos de los mandamientos o preceptos del Señor, no estamos hablando más que del amor. Y así se nos ordena en Juan 15, 12 a cumplir estos preceptos, pero no son un asunto de imposición, sino una respuesta de amor, ya que el Señor mismo dijo: este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y para que nadie sienta que este mandamiento es gravoso, el Señor se coloca como ejemplo de cómo nos ha amado, para que también así nosotros imitemos su amor. De verdad que tenemos un reto profundo en este texto bíblico. En San Juan 15:12 se nos da la medida del amor que debe tener cada uno a su prójimo y la conducta que debemos asumir diariamente en este mundo. En verdad que a veces con tristeza hemos de decir que no hemos aprendido a amar y a conducirnos como nuestro Señor Jesucristo. Este camino de la fe nos lleva también al camino de la justicia, y ello nos lleva a la práctica del amor. Quienes viven así podrán con sus mismos hechos refutar cualquier calumnia o mentira de los falsos maestros. Podrán mostrar el verdadero sendero de la justicia, y sus frutos serán distintos a los frutos de los falsos maestros y apóstatas. En el verso 22
el apóstol San Pedro nos dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto lo había yo escuchado en algún momento cuando era niño, acerca de la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Los proverbios son expresiones drásticas de la antigua experiencia y conocimiento de la vida. El proverbio del perro que vuelve a su vómito procede de la sabiduría bíblica, Proverbios 26:11. Semejante a un perro que vuelve a su vómito es un tonto que repite su tontería. Reina Valera dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En el mundo antiguo, el perro y el cerdo eran considerados animales impuros y despreciables. También en el Sermón del Monte se les menciona juntos al advertir que no se debe dar lo santo a los hombres que no saben apreciarlo, y no deis las perlas a los cerdos. Las consideraciones bíblicas proceden de la palabra de Dios y de la experiencia humana. En ambos proverbios se expresa la repugnancia del hombre mentalmente sano. Es propio de los perros volver a comer lo que han vomitado. Es propio de los cerdos volver a la basura cuando se les ha limpiado. Porque aunque se les bañe al cerdo y se les ponga un hermoso moño, su naturaleza sigue siendo la misma. Estos duros ejemplos que encontramos aquí deben poner en claro que resulta odioso volver a esa vida viciosa de la que uno había abjurado en el bautismo, de la que uno había renunciado delante de Dios y su Hijo amado y el Espíritu Divino. No es para menos, hermanos, estamos hablando de la transformación de la vida o la negación del Evangelio de Cristo y de su poder para transformar. Por eso el apóstol San Pablo en Romanos también puede exclamar: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aquellos que vuelven a su vida de inmundicia y de pecados de las cuales fueron rescatados, con sus hechos blasfeman o niegan el poder del Evangelio. Por eso el apóstol San Pedro hace advertencias tan claras, diciéndole a los hermanos de la iglesia que tengan cuidado con estos, porque producen un profundo daño a la iglesia en cuanto al testimonio que ella da a los incrédulos, pero también porque convencen y arrastran a los débiles en la fe tras actitudes pecaminosas que terminarán llevándolos otra vez a ser esclavos de todo pecado e inmundicia donde el Señor les había sacado. Es importante, mis hermanos, un tema que poco se habla en la vida de la iglesia es la santidad. La santidad de la iglesia conviene a cada creyente, la santidad conviene al pueblo de Dios, pero es algo también que muy poco se predica en las iglesias en estos tiempos. Los creyentes son felices, están contentos con otorgar su diezmo, pero que no se les pida un cambio de vida. Dan sus diezmos, sus ofrendas y quieren seguir viviendo muchas veces bajo conductas que están reprobadas en las Sagradas Escrituras. Y cuando alguien les señala esto, se enojan, se molestan o se retiran de la iglesia del Señor. Mis hermanos, estos ejemplos del perro, usted a lo mejor ha visto un perro que vomita y vuelve a comer su vómito, debe causar repugnancia al corazón de nosotros, produce asco y repugnancia. Así el creyente debe repugnar su vida pasada, debe repugnar la vida de pecado, porque fue rescatada al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Así cualquiera que veamos practicar este tipo de pecado, tengamos cuidado, porque muchos son apóstatas, están en el cuerpo de Cristo, pero no pertenecen al mismo. La sana sensibilidad humana es un poderoso apoyo de la vida cristiana. Cuando han desaparecido el tacto humano y la sensibilidad natural para percibir lo recto, apenas es posible mantener la ley moral cristiana. La conciencia es una facultad profundamente enraizada en el hombre.
cuando no funciona la actividad, cuando no funciona esa conciencia, la actividad del Espíritu Santo queda de verdad ahí, no hace una labor perfecta, queda incompleta. El Espíritu despliega plenamente lo que ya está en la ley de la conciencia. Si el hombre no tiene la ley escrita en su corazón y en su mente, difícilmente el Espíritu Santo podrá hacer uso de esto para reprenderle y corregirle. Por eso el creyente, en su fe se fortalece cuanto más la ley de Dios está en sus corazones, cuanto más conoce a su Señor. Mientras menos tenga una relación con Cristo a través de la palabra y la oración, el Espíritu Santo queda imposibilitado, cada vez con menos recursos para actuar en el corazón y la conciencia del hombre. Por eso se nos llama a ser llenos del Espíritu y a no contristar al Espíritu. Contristar significa impedir la acción directa del Espíritu en nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en este inicio de semana, guárdese en santidad y viva conforme a la fe y a los preceptos del Señor. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.